¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un video más de la saga de hidrostática y lo que vamos a ver hoy es específicamente el principio de Arquímedes. La física es muy interesante de estudiar porque la aplicación de cada uno de los temas que estudiamos en física es mucho más tangible en la vida cotidiana, chicos. Por ejemplo, lo que vamos a estudiar hoy es principio de Arquímedes. ¿En dónde encontramos ese principio? Bueno, y el ejemplo más sencillo es cuando nos vamos a una piscina y no sabemos nadar todavía. Nos ponemos unos flotadores. ¿Mediante quién se pudo desarrollar ese flotador? Mediante Arquímedes. Si es que me voy en un crucero, un viaje en un crucero, ¿mediante quién se pudo inventar ese barco que me transporta? Mediante Arquímedes. Submarinos, drones acuáticos, todo le debemos a Arquímedes. ¿Sí? Entonces, si tan importante es Arquímedes, ¿por qué no estudiamos entonces qué descubrió? Su principio. Bueno, vamos a decir de una vez, así, de una forma compleja, su principio, y después vamos a explicar paso por paso, ¿sí? ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en un líquido, recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba, que es igual al peso del líquido desplazado. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros sabemos que tenemos que, cada vez que vamos a estudiar una ley o un principio, tenemos que estructurar para que sea más fácil de recordar. ¿De qué habla este principio primeramente? La primera parte de la estructura. Bueno, la primera parte lo que habla es de cuándo se usa este principio, cuándo ocurre este principio. Y ocurre cada vez que vos te sumergís, o sea que vos entrás dentro de un líquido completamente o una parte de vos. La primera parte de la ley lo que habla es cuándo aparece este principio. Cuando vos te sumergís, una parte o completamente. ¿Sí? Vamos a la segunda parte. La segunda parte habla de qué se genera cuando vos te sumergís. Se genera una fuerza que se llama empuje, dice. ¿Y qué características tiene esta fuerza que se llama empuje? Es una fuerza que siempre va a ser vertical y su orientación va a ser de abajo hacia arriba. Esa es la segunda parte de la ley. La tercera parte de la ley lo que te dice es cómo calcular esa fuerza que se generó. Y esa fuerza que se generó se puede calcular sabiendo el peso del líquido que vos desplazaste al entrar dentro del fluido. ¿Sí? Súper sencillo. Ahora, profe, sigo sin entender. Y bueno, vamos a hablar de la forma más sencilla posible. ¿Qué es lo que descubrió Arquímedes? Arquímedes descubrió que cada vez que vos entras dentro de un líquido, el líquido se enoja y trata de sacarte. ¿Cómo se llama la fuerza que trata de sacarte? Se llama empuje. ¿Y qué tan fuerte te va a empujar? ¿Con cuánta fuerza va a tratar de sacarte de ese líquido? Va a ser tan fuerte como el peso del líquido que sacaste. Entonces, en conclusión, cada vez que yo entro dentro de un líquido, el líquido se enoja y trata de sacarme de él. ¿Qué tan fuerte o con cuánta fuerza me va a empujar? Va a ser equivalente a la fuerza del peso del líquido que desplazaste. Si vos sacaste 5 litros de agua, entonces te va a sacar con una fuerza equivalente a 5 litros. Si vos sacaste 100 litros de agua, entonces te va a sacar con una fuerza equivalente al peso de 100 litros de agua. Súper interesante, la verdad, este principio de Arquímedes. Ok. Entonces, ya que sabemos el principio, vamos a ver qué fórmula se puede analizar. Y acá está. La fórmula de empuje dice, si vos querés calcular el empuje, es igual a densidad del líquido por volumen del líquido desplazado por gravedad. ¿Sí? Donde μL, ¿verdad? Es densidad del líquido, como ya les dije. V subíndice LD es volumen del líquido desplazado y G obviamente es la gravedad. El empuje ya sabemos que es vertical. Ahora, para saber más, hay algo que se descubrió también. Lo que se dice es que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, meto este pincel dentro de un cubo de agua y este pincel tiene un volumen de 1 metro cúbico, ¿cuánta agua creen que va a sacar? Tiene que sacar también 1 metro cúbico. ¿Por qué? Porque el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. ¿Sí? Ahora, seguramente vos te estás preguntando, ¿por qué si yo ya tengo la fórmula de empuje,
que dice densidad del líquido por volumen del líquido desplazado por gravedad, tengo que saber esta última parte que me contaste. Bueno, la cuestión es la siguiente. En los ejercicios raramente te cuentan sobre cuánto líquido vos desplazaste. Lo que más se sabe o lo que más se dice es cuánto cuerpo se sumerge. Y como vos sabés que el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desplazado, entonces es de suma utilidad. Porque si vos sabés que metiste un cuarto de metro cúbico, entonces vos sabés que salió un cuarto de metro cúbico de líquido también. Volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desplazado. Ok, vamos a hacer ciertos ejemplos para poder entender cómo funciona mejor la fórmula y cómo se relaciona eso del volumen del líquido desplazado y volumen del cuerpo sumergido. Ok, vamos a ver este ejemplo de acá. Tengo un cuerpo con un volumen de 400 metros cúbicos y un cuarto de ese volumen está sumergido en agua, dice, ¿sí? Calculame el empuje. Nosotros sabemos que el empuje es densidad del líquido por volumen del líquido desplazado por gravedad. Vamos a reemplazar los términos. Entonces, empuje es igual a la densidad del líquido. El líquido tiene una densidad de 1000 porque es agua. Ahora, acá se ve la utilidad. Volumen del líquido desplazado no sabemos cuánto líquido sacó este cuerpo. Pero lo que sí sabemos es cuánto cuerpo entró. Y dice que entró un cuarto del volumen total. Entonces, como volumen del líquido desplazado es igual a volumen del cuerpo sumergido, podemos decir que esto va a ser un cuarto de 400. Porque un cuarto de 400 es lo que entró, ¿sí? Por 9,8. Y esto va a salir, y eso sale 980.000 newton. Ok, ya está calculado el empuje en este caso. Ahora, ponete a pensar, ¿cómo crees que va a salir el empuje? ¿Va a salir más grande o va a salir más poco de este primer ejemplo en este segundo caso? Vamos a ver. Sigue siendo agua, entonces la densidad del líquido es 1000. Sigo sin saber cuánto líquido desplacé, lo único que sé es cuántos cuerpos se sumergen. Entonces, la parte sumergida del cuerpo dice que es 3/4 del volumen total. Entonces voy a poner 3/4 del volumen total, que es 400. Entonces la gravedad, entonces reemplazo la gravedad y me sale. Y sale efectivamente más grande. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, y nosotros dijimos que el agua o los líquidos se enojan cuando uno entra dentro de él. ¿Y qué tanto se enoja? Se enoja proporcionalmente a cuánto líquido desplazaste. En este primer caso yo desplacé muy poquito líquido, entonces se enojó poco. Pero en este caso desplacé más líquido, entonces se enojó más. Trata de sacarme el líquido con mayor fuerza. Ahora el último ejemplo va a ser cuando estoy completamente sumergido. Entonces la densidad del líquido es 1000. Ahora, ¿cuánto crees que es el volumen del líquido desplazado? De vuelta, no sabemos cuánto líquido se desplazó, pero sí sabemos cuánto se sumerge. Y se sumerge completamente el cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar en este término de acá? Vamos a reemplazar directamente 400, porque todo el cuerpo está sumergido. Entonces, por 9,8, el empuje sale 3.920.000 newton, ¿sí? Este es el mayor caso que puede ser, porque desplacé muchísimo líquido. Ok, así más o menos funciona la fórmula del principio de Arquímedes. Vamos a seguir con más teoría. Ok, siguiente concepto importante, peso aparente. Te habrás dado cuenta que cuando vos estás dentro de una piscina y estás nadando, las cosas pesan menos dentro de la piscina. No es tan difícil levantarle a las personas, no es tan difícil levantar un objeto cuando estás debajo del agua. ¿A qué se debe eso? Y vamos a hacer el análisis físico de esa situación. Yo tengo un cuerpo de 1000 newton de peso que está sumergido en una piscina. Ese peso, ese cuerpo de 1000 newton está siendo influenciado por un empuje, porque cada vez que yo me sumerjo en un líquido tengo empuje. La fuerza del empuje es de 200 newton. Y aparte de eso, yo ato el cuerpo a una balanza, esas balanzas que son de tensión, ¿sí? Entonces, este vectorcito de acá determina la tensión, pero a su vez es el peso que está marcando la balanza. El peso que está marcando la balanza yo le digo peso aparente, porque no es el peso real, es el peso que está en el líquido realmente. Ok, entonces vamos a hacer el análisis de fuerzas de eso.
Este sistema está en equilibrio, entonces la sumatoria de las fuerzas tiene que dar 0. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Todo lo que mira hacia arriba yo digo que es positivo, lo que mira hacia abajo es negativo. Entonces me queda que peso aparente más empuje menos peso es igual a 0, ¿sí? Si yo despejo el peso aparente, ¿qué ecuación me va a quedar? Peso aparente va a ser peso menos empuje, ¿sí? Y me doy cuenta que lo que va a marcar la balanza cuando mi cuerpo está sumergido siempre va a ser menor al peso real. ¿Por qué? Porque si te fijas, el peso real de la caja es de 1000 newton, ¿sí? Pero el empuje es de 200 newton. Entonces, ¿cuánto es lo que marca la balanza cuando yo estoy sumergido dentro de un líquido? Marca un poquito menos. Marca 800 newton solamente, ¿sí? Entonces, conclusión de esta parte. Cada vez que yo estoy dentro de un líquido, mi peso cambia. Y a ese peso que yo tengo en el líquido se le dice peso aparente, ¿sí? Siempre va a ser un poco menor al peso real. Otra cosa que tenés que saber, al peso real se le suele decir peso en el aire también. Y al peso aparente, como ya te dije, se le dice peso en el fluido o peso en el líquido. Cada vez que vos escuches en un ejercicio algo sobre peso aparente, tenés que plantear esta fórmula de acá. Y ya está, ya salió. ¿Sí?